Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. ¿Existía Cristo antes de que naciera en Belén de Judá? ¿Ha existido siempre? ¿Es Cristo coeterno con el Padre? ¿El que Cristo sea o no Dios tiene alguna importancia para nuestra salvación? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes, el conductor del programa, el pastor Armando Miranda. Queridos amigos, antes de empezar el estudio de esta ocasión, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te invitamos para que vengas y nos enseñes mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algunos cristianos que declaran que el Señor Jesús no existía antes de su nacimiento en Belén. A esto los conocemos como cristianos liberales. Otros aceptan su preexistencia, pero afirman que en algún momento de la eternidad Jesús fue engendrado. Se le conoce como el semi-arrianismo. Otros más afirman que Cristo es el primer ser creado por el Padre, el arrianismo. Con eso se niega su divinidad plena como el Padre y su preexistencia eterna como la del Padre. Hoy tenemos el privilegio de continuar estudiando acerca de la naturaleza de Cristo. Un estudio fascinante. Nuestro invitado permanente para esta serie, el doctor Armando Juárez Ortiz, quien es el secretario académico y catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos, está con nosotros una vez más. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y gracias, estimado público, por darnos el privilegio de estar en sus hogares. Entrando de lleno en nuestro tema, Pastor Juárez, ¿por qué no hablamos un poco de lo que significa, o más bien, si tiene alguna importancia la preexistencia de Cristo Jesús para el cristiano, para el ser humano? ¿Es importante o no es importante? Porque algunos dicen, bueno, con que yo sepa que es el Salvador, si es Dios o si es inferior a Dios o si es un ser creado, eso no tiene nada que ver, simplemente con que yo lo acepte y punto. Bueno, el problema es de que ¿qué tipo de Salvador sería si no es Dios? No tendría la capacidad para salvarnos. Solo alguien semejante a Dios puede salvarnos, y por eso es que es importante determinar que el Salvador que vino y estuvo y convivió con nosotros es alguien que es eterno y que tiene los atributos del Padre, porque entonces si no lo es, pues estamos adorando a alguien que no es Dios en plenitud, y si lo es y no lo respetamos, entonces estamos también en problemas. Estamos en problemas. Así es, correcto. Vamos ahora a otro aspecto. En este programa vamos a hablar de la preexistencia de Cristo y de su coeternidad. Luego vamos a pedirte que nos expliques la diferencia entre ambas, pero hablemos de la preexistencia, o sea, el que existió antes. Antes de su nacimiento aquí en Belén, vamos a decirlo, y vivir como ser humano en nuestro planeta. Vayamos al Antiguo Testamento. ¿Alguna evidencia? Bueno, el pasaje clásico que se menciona es Miqueas 5:2, donde nos habla precisamente del origen del Mesías, donde dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ahí en Miqueas 5:2. Y también en Isaías 9:6, donde se anuncia precisamente que el Mesías, cuando viniera, iba a tener esos nombres que implican su divinidad, y dentro de ellos está el concepto de Padre Eterno, que está hablando obviamente de alguien que desde la eternidad ha existido siempre. Ahora, ¿por qué no es tan evidente la preexistencia del Mesías en el Antiguo Testamento? ¿Hay alguna razón? Bueno, porque el Nuevo Testamento es mucho más claro. Claro, es en el Nuevo Testamento con toda apertura se reconoce las tres personas de la Trinidad, pero en el Antiguo Testamento Dios fue cuidadoso de no dar información que pudiera ser mal comprendida, especialmente porque el pueblo de Israel vivía en un ambiente rodeado de pueblos que eran politeístas, idólatras, y alguna de estas cosas hubiera inducido al pueblo de Israel a
aceptar o a seguir un camino. De por sí, la lucha fue. Ese es el punto, ¿no? De por sí ellos tuvieron. Ellos tenían la esa influencia inclinación, fueron arrastrados. Imagínate, con un concepto así, pues hubiera sido realmente una verdadera confusión. Vayamos al Nuevo Testamento, donde es mucho más evidente, porque Él vino y se hizo carne, habitó aquí entre nosotros. Algunos textos. Bueno, hay ciertas declaraciones implícitas que Jesús, al expresarlas, nos da la idea de que efectivamente Él existió antes. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está implícitamente, bueno, ¿y de dónde vino? ¿Cómo es que llegó aquí? ¿Verdad? Y hay otros pasajes donde dice que así como me envió el Padre. O sea, esas son declaraciones que usan diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Son implícitas. Son implícitas, no está hablando abiertamente, pero hay ciertas declaraciones donde definitivamente Cristo dice que Él existió antes. Son las explícitas. Esas son las explícitas. Vamos a algunas. Tenemos ahí Juan 17:5. En su oración, que se conoce como la oración sacerdotal, al estar Cristo, vamos a decirlo, orando ya, como decir, he cumplido con la misión. Fíjate bien lo que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es bien claro. Y Él mismo lo está diciendo, ¿no? Se lo está diciendo al Padre. Otro pasaje ahí mismo en la oración sacerdotal de Cristo en San Juan 17, pero ahora en el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es una hermosa promesa, porque Cristo le está pidiendo al Padre que le conceda, y que para nosotros va a ser el privilegio más grande, vivir con Él y contemplar la gloria que Jesús tenía antes de venir a este mundo. Qué hermoso, qué maravilloso, ¿no? Ahora, por otro lado, las Escrituras confirman que Cristo ya existía, o sea, no nos queda duda que Él existía desde la eternidad y que Él vino a este mundo con la misión de salvar a la raza humana y a vindicar el carácter de Dios. Así es. Pero hay otro aspecto. La preexistencia posiblemente no sea una piedra de tropiezo o un problema para algunos, porque alguno puede decir, y de hecho los hay, cristianos que dicen, bueno, sí ha existido, pero en algún punto de la eternidad fue creado. O sea, allí es donde entramos en el otro problema, y posiblemente sea uno de los más difíciles de poder explicar y presentar con las Sagradas Escrituras, porque pues nadie estaba en ese momento de la eternidad, solamente algunas declaraciones que nos pueden ayudar a ver con claridad precisamente este concepto de que el Padre y Cristo son coeternos, es decir, que desde la eternidad han existido y nunca hubo un momento exactamente, bueno, los tres, porque no solamente, pero ahora estamos enfocados en Cristo. Pero ese es un aspecto que precisamente ha traído las más grandes controversias cristológicas a lo largo de los tiempos, especialmente en el inicio de la iglesia cristiana. Fueron dos ideas, primero la idea del arrianismo. Arrio, un diácono en Alejandría, allá en Egipto, salió con la idea, basado en ciertos pasajes, de que Cristo no era igual que el Padre, porque más bien Él era el primogénito de la creación, que fue un ser creado. En otras palabras, sí, Cristo es eterno o es Dios, pero no es eterno como el Padre, ni es Dios como el Padre, porque el Padre creó al Hijo o a Cristo, y es el primer ser creado, y después Cristo es el creador de todo. Entonces ahí está uno de los primeros problemas que surgieron relacionados con la divinidad de Cristo. Y por otro lado el semiarranismo, ¿no? Exactamente, que después, tratando de arreglar el problema del arrianismo, vino otra idea donde dice, sí, efectivamente, Cristo no fue creado, fue engendrado, dando la idea de que pues el Padre lo engendró, no lo creó, sino participa de la misma esencia, de la misma naturaleza, pero de todas maneras no es coeterno con el Padre. Emana del Padre, viene del Padre, como un ángel
No, como no. una categoría superior a los ángeles, pero al fin y al cabo alguien que fue un ser creado. Que es creado. Perdón, no creado, porque eso es el organismo, engendrado. Y cuando ellos hablan de engendrado, hablan de que participa de la misma naturaleza del Padre. ¿Cuál es la diferencia entre ser engendrado y ser creado en este caso, ¿no? Porque en un ser humano entendemos el que es engendrado, pues es simplemente alguien que nace del hombre y la mujer. De un padre y una madre. Bueno. Alguien que es creado, pues puede ser una obra de arte, ¿no? Exacto, precisamente. Dios cuando crea a Adán y Eva los crea del polvo de la tierra. Sí. No nacen de él, no emanan de él directamente, ¿no? Exactamente, fueron hechos, precisamente creados. Y utilizan una palabra griega, poieo, hecho. Es como el alfarero que coge, ¿verdad? Eso es ser. Que le da forma. Le da la forma. Ellos fueron creados. Cristo fue creado, es lo que decía Arrio. Pero los otros, los semiarrianos, decían no, fue engendrado, vino, procedió del Padre. Hay esencia y hay sustancia divina. No como el otro que fue un objeto fuera de la esencia divina. O sea, como Eva, que viene de una parte de Adán. Más o menos en esa idea, exactamente. Es la idea del semiarrianismo. Exactamente. Ahora, vayamos con la coeternidad. Quizá conviene que hablemos un poquito más de esa diferencia, de la preexistencia y la coeternidad. Bueno, preexistir quiere decir existir antes de que Jesús nació aquí en este mundo. Y hay textos, y el mismo Jesús dice, con la gloria que tuve antes de que se fuese creado este mundo. O sea, la preexistencia no es el problema. El problema es, pues, como dijimos, ese concepto semiarreano y arriano que hablan de que Cristo no participa de la misma eternidad que tiene el Padre, sino que en algún momento de la eternidad después fue creado. Ese es el problema. Ese es el problema. Amigos, no se vayan. Este es un tema maravilloso. Y vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver porque necesitamos ahondar un poco más ahora en la coeternidad de Cristo Jesús. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en este fascinante estudio de la naturaleza, la preexistencia de Cristo y la coeternidad. Y estamos precisamente, doctor Juárez, hablando de la coeternidad. ¿Cómo podemos saber que Cristo no fue creado en algún punto de la eternidad, sino o fue engendrado? Pero el punto es que no es coeterno con el Padre. El problema ese es el punto crucial. Demostrar que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo existen eternamente y no hubo un momento posterior a esa existencia que Cristo surgió o el Espíritu Santo surgió, ¿verdad? Así es. Bueno, primero tenemos que establecer ciertas bases, ¿verdad? Ciertos textos que nos ayudan o nos dan la pista para después afirmar lo que la palabra de Dios también dice. En San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, pero especialmente el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya lo mencioné, pero quiero enfatizarlo. El griego en el tiempo imperfecto, cuando utiliza la palabra era, ¿verdad?, da la idea de que no tuvo principio ni tampoco tiene fin. O sea, es un concepto de eternidad. Eso es fundamental entender, que entonces
Cristo no tiene un momento donde inició, porque entonces no se utilizaría ese verbo en imperfecto. Sí, porque en español podría decirse, bueno, como dice era, Ujú. quiere decir que fue en el pasado, Fue en el pasado. no lo es en el presente. O hubo un momento en que no lo fue. Bueno, desafortunadamente allí el español tiene sus limitaciones. El griego describe acciones y precisamente una especie de acción Es una acción continua. No, bueno, hay diferentes tipos de acciones. La acción donde no se sabe ni cómo, dónde empezó ni dónde terminó, sino es una acción que se viene realizando. Por Ese eso es el es una- imperfecto. Ahora, está el presente, habla de una acción que está continuamente, En pero se proceso. está haciendo en proceso. Y también está el verbo auristo, que habla de una acción que se hizo y punto, ya, Terminal. hasta ahí. En este pasaje se está utilizando precisamente el imperfecto que habla de que no tiene origen Ni tiene fin. final. ¿Qué otro pasaje tenemos? Bueno, para mí es fundamental leer Filipenses 2, especialmente el versículo 6, porque dice allí, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Y esa expresión igual a Dios hace que Cristo no sea ni inferior ni superior, simplemente es igual al Padre. Sin embargo, aquí hay algo que podría causar un poquito de inquietud o una mala interpretación. El cual siendo en forma de Dios. No Dios, sino en forma de Dios. En español podemos encontrar un problema ahí, pero ¿qué en cuanto al idioma original? Eso es todo lo contrario. En el griego, la palabra morfé está hablando, decir, la estructura, tiene la estructura, o sea, la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Y por eso es que dice es igual a Dios. La esencia, el mismo material, sí, es exactamente. idéntico, es igual. Morfológicamente, empleamos nosotros esa expresión, ¿verdad? Tiene la forma de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Y esa es la razón por la cual Pablo dice es igual a Dios. Sería una inconsistencia que tuviera una forma y que fuera igual a Dios. Tiene que ser de la misma naturaleza. En otras palabras, en lugar de debilitar esa frase, el texto lo fortalece. Lo fortalece, exactamente. Por otro lado, tenemos Hebreos 13:8. Es una expresión y un pensamiento maravilloso. A mí me encanta ese pasaje. Claro, porque nos habla, número uno, de la inmutabilidad de Dios, pero también nos habla de la eternidad de Dios, que precisamente Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que está hablando la idea de eternidad, una eternidad que no tiene principio ni tiene fin. Qué maravilloso, amigos, el que podamos pensar y creer en un Dios como Jesús, que Él nunca cambia, es inmutable, es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Y en Él tenemos nuestra confianza. Es una expresión extraordinaria, a mí Así me es. fascina ese pasaje. Ahora, hablemos un poquito más de la coeternidad de Cristo, pero ahora veámoslo con el Padre. ¿Cómo podemos demostrar en las Escrituras que Cristo no fue engendrado en algún momento de la eternidad? Bueno, hay un pasaje que para mí simplemente le da un golpe mortal a los que creen que Cristo existió después, porque sería una inconsistencia. Vamos a leer primero Isaías 43:10. Ese pasaje, ¿verdad? Lo que dice es para mí contundente. Dice, está hablando Dios, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios dice, antes de mí no existió ningún Dios, ni después de mí. En otras palabras, si Cristo fue creado posteriormente a Él, entonces no es Dios. Es contundente, en verdad. Sí. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque la expresión aquí, antes y después de mí no fue formado ningún Dios, está estableciendo precisamente Que los tres, que no solamente Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? los tres son coeternos. Han existido siempre. Y por supuesto que ese es un misterio, ¿no? No podemos entender los misterios de Dios porque dejaríamos de ser seres humanos, seríamos Dios. Exactamente. Ahora, ¿hay algún otro pasaje que podemos utilizar para ver precisamente la coeternidad de Cristo con el Padre? Bueno, vuelvo a insistir, una vez que establecemos este pasaje de que
Dios dice, antes de mí no existió Dios, ni después de mí. Entonces, está claramente establecido de que los tres son coeternos y son Dios y son iguales, porque el apóstol San Pablo lo dice, el cual siendo igual a Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier otro argumento que se pueda emplear, precisamente el argumento del arrianismo y del semiarrianismo, están fuera, porque si ellos creen y afirman que Cristo es un ser creado después por el Padre o engendrado por el Padre, pues no dejan de ser dioses y por lo tanto no merecen adoración ni el respeto que se le debe de dar a Dios. Ahora, si ellos declaran eso, pues están con un problema, están creando dos dioses y entonces ya son biteístas. Ahora, amigos, aquí no estamos enfatizando el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también es Dios y Él es parte de todo esto, solamente que estamos enfocados en la preexistencia de Cristo Jesús. Tendremos un tema en donde hablaremos acerca del Espíritu Santo, porque empezamos con el estudio de la Trinidad en forma general, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero ahora entramos en Cristología primero, en donde hablamos precisamente, entre otras cosas, de la preexistencia y de la coeternidad de Cristo Jesús, de su divinidad. Pero llegaremos en uno de los temas en el futuro a tocar precisamente el Espíritu Santo. Así que no estamos haciendo menos, es igual Dios. Y cuando dice ni antes ni después de mí, está hablando de los tres. De los tres, efectivamente. Ahora, Isaías 44:6. Bueno, me gustaría todavía afirmar un poquito más. Juan 1, el versículo 2. Porque ya hablamos de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero después utiliza esa palabra que también es muy importante. Este era en el principio con Dios. El hecho utiliza arjé, y arjé habla de un principio. ¿Cuál? No lo sé, porque desde el principio Dios existe. O sea, no, es una eternidad que simplemente no la podemos entender ni explicar. Y Dios existe desde el principio. El punto es que como Isaías dice, antes de mí ni después de mí existió Dios, entonces Cristo y el Espíritu Santo estaban con Dios desde el principio, son coeternos. Ahí San Juan está haciendo también una declaración enfática, que la podemos entender a la luz de Isaías. Ahora, Jesús utiliza ciertas declaraciones que indican exactamente la misma verdad que hemos estado señalando, y ahí es donde viene Isaías 44:6, porque Dios dice allí en Isaías 44:6, yo soy el primero y el postrero. Dice, fuera de mí no hay Dios, ¿verdad? Y luego en Isaías 48:12 dice, yo mismo, yo el primero y también el postrero. O sea que Dios está hablando del primero, que vendría siendo el arjé, y también sería el postrero, el eschatos, que son dos palabras que precisamente hablan de un origen en la eternidad para allá y otro al final, ¿verdad? Entonces dice, fuera de mí no hay Dios, o sea, ni antes ni después, soy el primero y soy el último. Porque no hay más. No hay más. Porque de hecho ese principio y ese final pues no se puede definir. Exacto. Ni se puede entender. Ahora, ¿cómo se aplica a Jesús? ¿En dónde vemos alguna evidencia de que Jesús es también el primero y el postrero? Bueno, allí en Apocalipsis 1:8, ahora es Cristo el que está hablando. Y precisamente a eso es un argumento poderoso para afirmar lo que ya anteriormente hemos estado mencionando. Jesús dijo allí en esa visión que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos, donde se le aparece Jesús y Jesús le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahí alfa y omega quiere decir el primero y el postrero. Está haciendo la misma alusión a Isaías. Y luego dice el Señor, y utiliza la palabra curios. Y por si todavía no lo creen que Jesús es el Señor, dice el que era, el que es y el que ha de venir. Y esa expresión es la expresión de Éxodo 3:14 de Jehová.
O sea, dice, El yo soy Jehová. Yo soy. Está diciendo ahí claramente. Pero habla de primero y el postrero, ¿verdad? Y ahí mismo, en esa visión, posteriormente, vuelve Jesús a afirmar esa misma verdad cuando dice, cuando le vi, caí como muerto. Habla Juan, dice, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Qué maravillosa expresión. Y por otro lado, Apocalipsis 22:13 es otra expresión ya al final de las Sagradas Escrituras. Es un broche de oro con que cierra prácticamente el libro santo. Y esa expresión nos dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí remacha. Qué tremendo. Antes y después no hay nadie más, solo yo. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos. Existen desde la eternidad y no hubo un momento en el cual uno de ellos fue creado posteriormente, como algunos afirman. Definitivamente las Sagradas Escrituras son muy claras al decir, no solamente al enseñarnos que Cristo es preexistente, sino también nos dice que es coeterno. Es divino. Y más adelante en los temas siguientes vamos a abordar otras expresiones que se han prestado o la gente las ha interpretado equivocadamente cuando hablan de el primogénito. El unigénito de Dios, ¿verdad? La expresión yo te engendré hoy, que va a ser otro tema, porque es un tema muy importante también que vamos a abordar. Así que tendremos momentos de un estudio que nos va a llenar el alma y esperamos que también nuestros amigos puedan ser bendecidos de esa manera. Ahora, queridos amigos, hemos encontrado varias cosas muy importantes en el estudio de esta ocasión. Primero, que Cristo es preexistente porque el Antiguo y el Nuevo Testamento testifican que Jesús existía antes de su encarnación en Belén. Segundo, que Cristo es coeterno con el Padre porque antes y después no hubo otro Dios aparte de ellos, no solamente con el Padre, con el Espíritu Santo también. Y tercero, Cristo es el primero y es el postrero, el principio y el fin, así como lo es el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo es Dios en plenitud, en igualdad y en coeternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso, querido amigo, te invito para que hoy experimentes el gozo de recibir en tu alma, en tu corazón, a Jesús nuestro Señor, que es el Dios de todos los siglos y por toda la eternidad, y quien vino para entregar su vida por nosotros. Espero que por la gracia de Dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy. Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad y perdón. Recuerde que con Dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros. La dirección es preguntas@fundamentosdelafe.tv. Que Dios le bendiga y le guarde.